Ella viene hace muchos años a Latinoamérica y eso ya lo sabe. No tengo que enseñarle nada. Estamos viendo una declaración de Juan Sheput donde dice Juan Sheput no descarta hacer un indulto. O sea, no es ni chicha ni limonada. No puede indultarlo. No hay beneficios penitenciarios. Y no hay indulto para terrorista, narcotraficante, asesinos graves como agravante. No hay. Y Fujimori está condenado por secuestro. Ustedes dirán, sí, pero el secuestro de Gorriti duró solamente 3 días. Pero ha durado 3 y lo han metido al sótano del CIE. Y el secuestro de Dyer duró varios meses. Durante no hubo noticias de él en esos días. Exactamente, si no hubiera sido por la presión mundial que se hizo sobre la desaparición de un periodista, a Gorriti le daban vueltas, porque si no hubiera habido esa presión internacional, él estaba convencido de que eso era su destino. O sea, entonces discúlpenme, pero si hubo secuestro. Entonces ustedes dirán, de todo lo que hizo, eso es una cosa menor. Pero esa es la que está condenada. Pero de acuerdo a la legislación que él aprobó, que luego los votos fujimoristas ratificaron poco después, no se puede indultar a alguien condenado por secuestro. Si el presidente lo hace, viola la ley. Y cuando termine su mandato será juzgado por haber violado la ley. Vamos a ver. Y luego inmediatamente la corte, los deudos de Barrios Altos y La Cantuta piden una revisión de seguimiento de la sentencia, diciendo que el procedimiento de sentencia, esa persona no puede salir libre. ¿Recuerdas en el 2010? Hubo una sentencia en el caso de Barrios Altos contra los miembros del Grupo Colina, varios militares y montesinos, condenándolo entre 20 y 25 años por el caso de la masacre de Barrios Altos, en una condena muy bien hecha y bien contundente. Cuando lo apelan, lo ve Javier Villastein, Dios mío, y en su revisión de la sentencia anula la sentencia, da una serie de arreglos en cuanto van a terminar saliendo esos señores mucho antes, les rebaja la pena a todos, dice que no fue crimen de lesa humanidad, y los familiares llevan el caso a la corte. La corte respondió de inmediato, a los 2 o 3 meses, y la corte dijo que eso viola las obligaciones del Estado peruano y ordenó al Estado peruano de anular esa resolución, ese fallo, y el fallo se anuló. El fallo original se terminó ratificando en la otra sala, entonces ya lo trataron de hacer, no se puede. Entonces el mensaje a la gente es el siguiente: un comando militar con la bendición del presidente de la República y con los recursos que le da el ejército no puede volver a existir en el Perú, así de claro. No puede existir un comando de aniquilamiento, no puede existir en el Perú, porque si no todos los responsables van a ir presos
durante 25 años, así se demore 20 años la justicia en perseguirlos, y para no confundir a la gente con lesa humanidad, yo prefiero usar la palabra exacta que usa la Corte: graves violaciones a los derechos humanos. Con eso basta. Cuando se trata de un caso de graves violaciones a los derechos humanos, primero la pena no prescribe el delito, la persecución del delito. En este caso ya hay condena sobre el caso. Sobre el caso de la prescripción ya es relevante, pero además la condena tiene que cumplirse. No cabe indulto, no cabe amnistía, no cabe nada. La Corte y otros organismos admiten que por razones humanitarias, en ese caso la persona puede ir a morir a su casa. Eso sí es cierto, pero las comisiones y las mismas víctimas siempre han dicho que si se acredita debidamente que el señor Fujimori tiene una enfermedad grave, terminal, que vaya a su casa, pero este no es el caso. Y entonces no lo entiendo. Su propio médico ha salido ayer a decir que él está bien de salud y no hay motivo para un indulto. Ahora es curioso, el mismo médico que hace 2 años decía que tiene un cáncer terminal, ahora dice que no, que en realidad tiene los achaques propios de la edad. Lo que siempre dijimos: la presión alta, que tiene un problema en la lengua, unas pequeñas lesiones que hay que ir atacando. Lo que siempre dijimos: está muy bien de salud y no quiere un arresto domiciliario. Claro, porque tendrían que pagar la cuenta. ¿Quién se va a ocupar de él? ¿Y cuál de sus hijos se va a ocupar de él? Keiko Fujimori nunca visita a su padre, eso lo sabemos también, lo cual es una cosa muy extraña. ¿Usted ha seguido esto? La visitas a la Diroes no figura. Keiko Fujimori. ¿Qué pasa en esa familia? Su hermano, que está trabajando en política, ¿tú operas o pasas a la confrontación? Keiko Fujimori quiere confrontar. PPK quiere cooperar. Kenji quiere cooperar. La única que quiere confrontar es Keiko Fujimori. ¿Cómo resolver eso? Es una disputa entre los hermanos. ¿Quién va a ser el candidato en el 2021? Está claro para mí. Así clarísimo. Da risa porque Kenji siempre fue percibido, aun cuando estaba trabajando, y tenía una imagen muy fuerte, muy potente, y le está resultando muy bien. Siempre fue percibido como el hermanito menor, tonto, como el chiquito, inmaduro, como los propios fujimoristas lo dicen: inmaduro, adolescente. Ya tiene 37 años, ¿cómo va a ser adolescente? El hermanito menor, que no tiene madurez, que nadie sabe si terminó la universidad, que nadie sabe de qué trabaja, que el negocio de su almacenera es un negocio complicado porque ha tenido cocaína. Entonces se le atribuye las conductas de Claudio, que era un hombre sabio en verdad, pero se hacía pasar por tonto para poder no ser asesinado por todos sus parientes que se envenenaron por llegar a tener el Imperio Romano. El asunto con Kenji es que desde hace
desde que terminó la campaña, ha realizado una campaña de cambio de imagen. Eso te iba a decirte, todo en la política es imagen. Artículos estupendos en el comercio. Coqui Morelli y un señor que se llama Alexis, que es su asesor. Sé que les da la idea y él lo escribe y lo revisa. Muy bien escrito, sobre cameralismo, sobre temas así importantes, sobre defensa de derechos humanos, sobre defensa de las minorías LGTB, saliendo con una banderita en la mano, o sea, contra todo lo que su hermana dice. Ha salido a darle las dos manos, no la una. En la foto, las dos manos. Eso demuestra extrema confianza. En Latinoamérica, cuando tú le das la mano a alguien y con la otra mano se la agarras, es un gesto de confianza, agradecimiento, empatía. O sea, estamos juntos. Tú eres mi hermano, estamos juntos. Nosotros en el Perú y en toda Latinoamérica se abrazan y se dan unas palmaditas en la espalda. Esta costumbre no existe en otros países, pero eso significa tú eres de los míos. Kenji hace eso, se cruza en el hemiciclo y hace eso. Va y se toma una foto con la esposa del presidente, la señora Nancy Lange, que está muerta de risa. La verdad que manejó la situación estupendamente bien, una gran política, y aprovechó la situación. ¿Por qué hace todo eso? Todo eso, lo que su hermana no quiere que haga. Y Kenji, en algunas cosas no es tonto. Su hermana Kenji, su hermana Keiko Fujimori ha perdido 2 veces. Va por la tercera vez y va a perder la tercera vez. Y él puede decir, yo puedo ganar. Yo puedo asegurar el futuro de Fujimori. Tú ya tuviste tu chance y no la hiciste. Él lo dijo en un tuit y lo mandaron a callar. Lo tuvieron que sacar. Él no fue a votar por su hermana. ¿Qué familia es esta, por favor? Vamos a voltear la página y vamos a hablar justamente de esa frase. Escenografía, comando, Chavín de aguantar, héroes populares y Keiko Fujimori presente. El presidente de la República utiliza este movimiento en Palacio de Gobierno para decir hay que voltear la página. La frase voltear la página para mí es el regreso de varios años después, cuando todo Latinoamérica está saliendo de dictaduras militares y proponen borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva es otra de las frases que se utilizó y que significaba que los militares que cometían graves delitos contra los derechos humanos no les pasa nada. Bueno, eso fue la negociación de la transición. Acá tuvimos secuestro, deportación, pérdida de nacionalidad, pero no les pasó nada a los militares y se negoció de esa manera. Se realizó una asamblea constituyente
una nueva constitución y elecciones libres, pero a los militares no los tocan, no realizan la revisión de la compra de armas, no revisan las licitaciones, no revisan el enriquecimiento ilícito, y eso se llama borrón y cuenta nueva. O sea, se convirtió en una tradición que respetó Alan García con Fernando Belaúnde, porque ya no le respetaron a Alan García, porque era un escándalo lo que había sucedido, y ahí yo creo que se rompe por primera vez el hecho de borrón y cuenta nueva, y fue el propio Fujimori quien propició de que no hubiera borrón y cuenta nueva con Alan García. Pero luego uno dice, lo que pasa es que ya han pasado 20 años, o sea, estamos ya en el 2017, ahorita se cumple el 2020 y 20 años de lo que fue el Fujimorismo. Deberíamos terminar para que finalmente se vayan los Fujimoristas, porque Fujimori ni siquiera representa, solamente asume algunos postulados liberales económicos, pero que en materia de derechos humanos es absolutamente conservador y restrictivo, si es que se puede definir de alguna manera el Fujimorismo, que es lo que es, pero podría desaparecer mañana sustituido por otro partido político y otro movimiento, si es que hubiera otro mártir en la cárcel. Desaparece el mártir, desaparece el movimiento. Yo no lo creo. Yo no creo que el Fujimorismo se mantiene vivo solo por la condición carcelaria de Alberto Fujimori. Yo creo que es un elemento que los Fujimoristas utilizan, pero no es el único que los mantiene. Tienen toda una política clientelista. Mi familia vive en Villa y El Salvador. Vemos a cada rato ellos llegan y regalan polos, regalan tupper, regalan calendarios, cualquier cosa. Kenji era más inteligente, llevaba cisternas de agua. Además, eso en los jóvenes es muy importante. Hay otras cosas que van llenando el Fujimorismo. Se puede reconciliar uno con el pasado si el Fujimorismo no ha reconocido nada de lo que sucedió. Sería excelente que el Fujimorismo reconozca. En los años 90 nos dijo que el grupo Colina no existía. Es el negacionismo total. Las organizaciones de derechos humanos en los juicios se dieron cuenta, y eso es muy interesante, que esta es una organización paramilitar, pero siempre se creyó que eran paramilitares, gente vinculada al ejército. Era un grupo orgánico del ejército, eran militares, no eran paramilitares, por eso se cambia el término. Hubo mucho descubrimiento durante el juicio también, exactamente, pero ¿con quién debería reconciliarse Fujimori? Yo no creo que Fujimori tenga que reconciliarse con nadie. ¿A quién debería pedirle perdón? El Estado tiene que hacer las políticas públicas necesarias para responder a quienes fueron afectadas durante la época. En alguna época hubo un programa de indemnizaciones ordenados por la Corte Interamericana,
Pero no se puede voltear la página sobre eso. Yo conversaba sobre esto el domingo pasado. La historia no voltea sus páginas. En algunos casos la reescribe, si es que el vencedor reescribe la historia sobre los vencidos, pero no puedes negar lo que ha pasado, no puedes obligarlo. Yo creo que el fujimorismo es constitucionalmente e impedido para ello reconocer sus delitos, lo cual es una lástima para el país. Además, es una afirmación extraña. Fujimori se allana sobre todos los casos de corrupción y los reconoce todos, pero el discurso que se echan después, yo me allano porque yo sé que es un juicio político y yo no voy a tener un juicio así. Eso es el discurso. Es cierto que reconoce, pero ese truquito de los hechos, reconocen los hechos mas no la culpa. Entonces explícame los 15 millones. Entonces explícame cómo le diste los 15 millones a Montesinos, de dónde los sacaste, pero jamás reconoce su responsabilidad. Por derechos humanos, jamás. Entonces reconciliar con ellos yo lo veo un poco difícil. Yo no creo que eso sea el tema. El Estado tiene la obligación de reconocer los derechos de las víctimas, reparación digna, justicia y verdad. Verdad, estamos hablando de los desaparecidos. En el caso de la Cantuta, solamente 5 de los 10 estudiantes desaparecidos se han encontrado sus cuerpos y en la mayoría de ellos solamente hay parte de sus cuerpos. Es terrible decirlo. Y en los otros 5 no hay nada, porque el Estado no promueve la búsqueda de esos jóvenes para dar a sus familiares la posibilidad de enterrarlo y cerrar de una vez ese círculo. Ese sería un primer paso. Hay una ley, pero hace un año que salió la ley. El problema es el costo porque cuesta miles de soles, porque son 4.000 sitios de entierro en el Perú. Ya son 7.000 sitios de entierro clandestinos donde puede haber una persona, puede haber o donde puede haber una multitud de personas enterradas con el dinero que debe Fujimori de reparaciones, pero no lo va a pagar nunca. ¿Por qué no lo paga con sus bienes? Porque no tiene bienes. Entonces se lo pasó a sus hijos. Digamos, eso es un misterio. Porque Keiko Fujimori ha vivido durante años en la casa de su tía Juana, que está requerida por la justicia, que es fugitiva. Desde esa casa se presentó para ser presidente de la República en el año 2011. En el año 2016, cuando todos estamos haciendo bulla, se mudó porque era un escándalo. Tenían tremenda casa. No es mía, sino me la he prestado. Tu tía te la ha prestado. Ya pues esto son como las ventas ficticias de Mark. Esa casa ya debería estar embargada en este momento, pero ¿por qué no se hizo? También son falencias de la democracia peruana. Bueno, también hay que ver lo que está pasando con Odebrecht. No les han embargado ni siquiera el peaje.
a cambio de que entreguen información, pero no están entregando nada de valor. Le están entregando algunas cosas. Así es. Así que nada de voltear la página, señores. La historia es una. El perdón siempre es individual. El perdón siempre nace del corazón de cada uno. Y las víctimas decidirán si perdonan a sus victimarios. Es su libertad y nadie les puede obligar. Y eso no es la reconciliación. Yo no creo que por ahí parte. Pasa porque el Estado reconozca los derechos de las víctimas y reconoce lo que sucedió y no promueve impunidad. Esa idea de voltear la página es promover la impunidad. Eso no es reconciliación. Se está jugando con las palabras y se está tratando de confundir a la población. Muy bien, entonces va a estar interesante el Congreso de este año con este marco. Por fin, entonces nos vamos, no dejen de mirar las noticias sobre cómo, de quién y cómo grabó a Humala y a su familia y por qué. Porque a mí no me hace sentido. De repente a ustedes sí le hace sentido que por una investigación a Artemio el 2010 en el gobierno de Alan García grabaran a su enemigo político. Bien raro.